Bien, bien, aprovecho. You send me, bueno, vos hablas español, ¿verdad? Ok, necesito que me envíes el link para la administración del segundo dispositivo. Vamos a comenzar en 2 o 3 minutos. Muchas gracias por su paciencia. Good afternoon. Thank you all for coming, both those of you who are here in person at American University and those who are joining us virtually. Les doy la bienvenida a todos y todas ustedes, tanto los que están aquí en American University presencialmente como los que nos acompañan virtualmente. El evento de hoy va a tener 2 sesiones. La primera lo vamos a hacer en español y la segunda lo vamos a hacer en inglés. So let me again just say what I just said in Spanish was that this event is going to have 2 parts. And the first part we're going to do in Spanish. And then the second part, after a just brief turnover of the table and time to get some coffee very quickly. And for those who are joining us virtually, they can get up and stretch for a minute. When we come back, the second session we'll do in English. Okay, so now I'm going to go back to Spanish. Vuelvo al español. Yo soy Eric Hirschberg, director del Center for Latin American and Latino Studies at American University. And it's a pleasure on behalf of AU and the Center to welcome all of you today and to welcome our guests who are joining us from a number of different Latin American countries where they have led projects under the rubric of a program called Vidas Sitiadas, or Besieged Lives, which is a series of studies of the circumstances and the challenges faced by young women and girls in Latin American cities where they are subject to various forms of vulnerability, degrees of violence, of exclusion from labor markets, of discrimination. And this is a study, the Vidas Sitiadas program, I should say, it's not a study, it's a series of studies, bueno, me doy cuenta que me fui a inglés, perdón. Voy a volver al español, disculpe, me di cuenta que ya de repente estaba en inglés. Sí. Claro, es fascinante cómo funciona. Nos dimos cuenta. Que este proyecto Vidas Sitiadas, espero que no me empiece a salir en francés, ¿no? Este programa Vidas Sitiadas que involucra a investigadores e investigadoras de diversas instituciones en varios países de América Latina, donde están realizando investigaciones sobre las circunstancias y las condiciones que enfrentan las mujeres y las niñas jóvenes, las jóvenes adolescentes, en términos de violencia, exclusión de mercados laborales, discriminación, y también mirando no solamente cómo entender la situación de esas comunidades, sino también qué tipos de políticas públicas y de iniciativas de sociedad civil y de colectivos de las comunidades mismas pueden impactar y mejorar sus condiciones de vida. So I will do a version of that very quickly. Actually, rather than do a version of that very quickly in English to start our second panel, let me just mention in English that this group of projects under the rubric of Besieged Lives is looking at mechanisms and circumstances of discrimination, of experiences of violence, of exclusion from income-generating opportunities, employment, and the like, for women and girls across a number of different countries, and particularly in urban areas across a number of different countries of Latin America. El proyecto tiene lugar bajo el auspicio del Flaxo Costa Rica, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Costa Rica,
con el patrocinio y financiamiento del International Development Research Center de Canadá, IDRC Canadá. Yo quisiera, antes de introducir nuestros panelistas, notar que en el centro tenemos una larga trayectoria de colaboración con Flaxo Costa Rica, tanto realizando proyectos de investigación como, en este caso, colaborando con ellos en la divulgación de los resultados de las investigaciones que ellos conducen y que ellos faciliten, ayudar a la divulgación en círculos anglohablantes, y también en Washington y en el ámbito académico norteamericano. Y en ese sentido es para nosotros una gran oportunidad recibir aquí en nuestro campus a un grupo de los investigadores y las investigadoras, y también hemos estado publicando a través de nuestra serie de documentos de trabajo y también nuestro blog, el aulablog.net, hemos estado publicando documentos que emergen de los distintos estudios que nuestros colegas han estado realizando. Bueno, entonces lo que voy a hacer es introducir nuestros panelistas. En esta primera sesión lo que vamos a enfocar son los elementos conceptuales de cómo realizar este tipo de estudio con este tipo de comunidad. Y luego en la segunda sesión vamos a enfocar más bien en los temas de impacto de iniciativas destinadas a mejorar y cambiar las condiciones de vida de estas poblaciones vulnerables. En la segunda sesión lo va a moderar mi colega Fidel Roy Estrada de Flaxo Costa Rica. Entonces yo no voy a presentar esos panelistas ni a Fidel, pero voy a mencionar que Fidel, como coordinador del proyecto Vidas Sitiadas desde Flaxo Costa Rica en San José, ha sido un socio pero muy apreciado para nosotros en estos trabajos. En este panel nos acompañan tres personas. Primero, sentado a mi derecha, mi colega Ernesto Castañeda, sociólogo aquí en American University, y Ernesto va a ofrecer algunos comentarios sobre el tema y sobre la investigación en este área, después de las dos presentaciones de nuestras colegas que participaron directamente en Vidas Sitiadas. Estas colegas, primero, sentado al lado de Ernesto, es Ana Miranda, que es investigadora en Flaxo, Argentina, en Buenos Aires. También es miembro del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología, si no me equivoco, que es la institución más destacada de investigadores en ciencias y ciencias sociales en Argentina. En Flaxo Costa Rica trabaja en muchos temas relacionados con mercados de trabajo. Es socióloga, estando también realizando múltiples estudios sobre sociología de la juventud, ¿no? Cuestiones juventud e inserción laboral, juventud en globalización, etc. Entonces, Ana va a compartir algunas observaciones desde el proyecto que hicieron en Argentina. Y luego nos acompaña, que está, no sé si la pueden ver los que están virtualmente, pero nos va a acompañar en el panel. ¿Dónde está la cámara? No estoy seguro cómo va la cámara. Es María del Pilar Castillo, de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Y ahí ella realiza un amplio programa de investigación sobre temas de violencia, temas de desplazamiento y esas cuestiones de violencia sistémico y violencia tanto societal como doméstica son elementos de la investigación que ella ha realizado en el contexto del programa Vidas Sitiadas, en ese caso desde Cali, Colombia. Entonces, con eso como introducción, and reminding those of you who are attending virtually that the second session of this event will be in English. So I've been doing the introduction in Spanish, but we'll turn to English around halfway through. So, Ana Miranda. Yes, please. Oh, wait, was it María del Pilar going first? Okay, María del Pilar. Okay, perdón. Buenas tardes. Como dijo Eric, mi nombre es María del Pilar Castillo, yo
la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Y bueno, agradezco a ustedes como el espacio que nos han dado y el que estén aquí presentes para escuchar algo de los resultados. Agradezco a la organización, una excelente organización que nos ha permitido, digamos, conocer esta universidad y, bueno, de paso la ciudad. Bueno, yo voy a contar un poco los resultados de una investigación sobre las mujeres en Cali, llamada Oportunidades Económicas para Mujeres de Sectores Populares que viven en contextos de alta violencia en Cali, Colombia. Junto con mi equipo desarrollamos esta investigación durante 2 años y estuvo atravesada por dos eventos importantes que fueron la pandemia y el estallido social en Cali, que fue el estallido social fue en toda Colombia, pero tuvo como eje central la ciudad de Cali, que fue la revuelta de jóvenes, hombres y mujeres, reclamando por sus derechos. Bueno, ¿cuál fue el objetivo principal de esta investigación? Nosotros partimos de una hipótesis, más que la inexistencia del mercado laboral para mujeres que no tienen empleo, los bajos salarios, la discriminación en los sitios de trabajo. Creemos que lo que más afecta a las mujeres más pobres en Cali es la exclusión total del mercado laboral, ¿sí? De acuerdo con las cifras del DANE, la encuesta de hogares registró que para el 2020 las mujeres que respondieron esta encuesta, la mitad de las mujeres estaban por fuera del mercado laboral, es decir, registraban que no estaban empleadas. Y detrás de esa inexistencia, porque para el DANE aparecía como la población ni estudia ni trabaja, se esconde el fantasma del trabajo no remunerado. Es decir, el cuidado de niños, de ancianos, de población en situación de discapacidad, tanto temporal como laboral, y que no es reconocido en el mercado y mucho menos en las estadísticas nacionales. Entonces, ¿cuál fue el principal objetivo? Tratar de entender las estrategias que usan estas mujeres o que crean estas mujeres para el acceso a los mercados laborales. La segunda fue entender cuáles son las decisiones que ellas toman para resolver sus problemas cotidianos de encontrar dinero para poder sobrevivir. Y la tercera era tratar de usar esta información para generar conocimiento que pudiera traducirse en política pública. Ustedes me dicen si me pasó el tiempo, ¿vale? Creo que no pasó. Bueno, la investigación tuvo como dos etapas. Una primera etapa fue el uso de fuentes secundarias para poder describir a nivel general cuál era la situación de las mujeres. Aquí tenemos unos datos que traje, y es que en Colombia la mitad de la población son mujeres, pero en Cali este porcentaje se eleva. El 52% de la población en Cali son mujeres. ¿Cuáles son las características de esta población? Las mujeres están mejor educadas que los hombres. Los niveles de deserción escolar son mayoritariamente en hombres. Sin embargo, a pesar de que las mujeres están más educadas, la tasa de desempleo las afecta más. Tenemos unos datos de que el 18% de desempleo afecta a las mujeres frente a un 10% de los hombres. Frente al salario, las mujeres ganan menos en una proporción de 1 a 94 centavos. Y otra característica de esta población es que en términos de trabajo no remunerado, las mujeres dedican casi que el doble de horas de su tiempo al cuidado de niños, ancianos y población en discapacidad. Dado que no tienen empleo, dado que dedican mucho tiempo al cuidado no remunerado, estas mujeres tienen mayor incidencia de enfermedades mentales. La segunda etapa de la investigación consistió en realizar una intervención
en la ciudad, en las zonas de ladera, que son las zonas del oriente de la ciudad y la ladera. En estas zonas nosotros hicimos una pequeña intervención con mujeres jóvenes negras que vivían en estos territorios y que cumplían con las características que les mencioné anteriormente, esas características generales. Esta pequeña intervención que nosotros la llamamos el semillero, ¿sí? Que el nombre que le pusieron las chicas fue Aquelarre Ubuntu, como una congregación de mujeres, y fue un ejercicio en el que juntamos mujeres de estas zonas vulnerables con mujeres que habían ido a la universidad, que estaban estudiando y que vivían en los mismos sectores. Entonces, con ellas creamos una especie de espacio en el que ellas mismas identificaban sus problemas y las posibles soluciones que les podrían generar. Aquí hay unas fotos de las chicas digamos, en el semillero. También ese semillero permitió unir diferentes organizaciones a nivel estatal y no estatal que estaban dentro del territorio. Una de las características que tienen la zona de Oriente y Ladera es que hay masiva presencia de organizaciones no gubernamentales y del Estado, pero ellas están totalmente desarticuladas, entran y salen del territorio. En la pandemia salieron, yo diría que el 99%. Entonces, claro, estas mujeres quedan totalmente desprotegidas. Hicimos el ejercicio de unir la experiencia que ellas tenían para construir un currículo conjunto, de forma tal que pudiéramos aprovechar la experiencia que tenían estas organizaciones en el territorio para poder juntarlos con estas mujeres, tanto de la universidad como las mujeres que estaban participando del proyecto. Bueno, aquí voy a mostrar como unos apartes de qué es lo que ellas percibían como su situación. Vivían en barrios que estaban atravesadas por violencia, identificaban rápidamente barreras al mercado laboral que estaban asociadas a la discriminación por ser mujeres pobres, jóvenes sin experiencia, se sentían excluidas, sentían que no estaban seguras en el espacio público, hablaban de que dedicaban demasiado tiempo al trabajo no remunerado, que no era reconocido por sus congéneres, bajos salarios, un sistema de transporte que a través de la accidentalidad vial, como el sistema en Cali, digamos, el sistema público se reemplazó por un sistema de motos. Entonces ellas decían, claro, al no tener un sistema de transporte público eficiente, somos nosotras las que terminamos dedicando más al cuidado de estas personas que se accidentan. Voy a pasar acá rápido porque creo que me queda muy poco tiempo. Y qué es lo que ellas también percibían frente a su situación. Y era que ellas creían que desde el Estado se deberían generar mayores y mejores oportunidades de empleo. Ellas se sentían empoderadas, sentían que no habían seguido la misma trayectoria de sus madres o de sus abuelas, porque nosotros hicimos, se me ha olvidado contarles, hicimos 2 ejercicios. El ejercicio de construir sus redes sociales como una forma de ver por qué era que el empleo era tan precario a pesar de que estaban educadas, digamos, pues estaban un poco más educadas que los hombres. Descubrimos que sus redes sociales son mundos pequeños. Y el segundo ejercicio fue que tratamos de medir su capital social y también descubrimos que el capital social de esta población es muy bajo. Me voy a presentar un poco como las posibles soluciones que nosotros encontramos con esta investigación. Bueno, una de las, digamos, de lo que ellas más reclaman es que como no tienen empleo, no tienen posibilidades de tener un salario fijo, pues la única opción es emprender, ¿no? Sin embargo, el éxito del emprendimiento para esta población es del 4 o 5%. Es decir, la mayoría de mujeres cuando inician un emprendimiento fracasan.
Entonces ellas decían, bueno, necesitamos tener más procesos que nos apoyen para poder que seamos exitosas en el emprendimiento. ¿Sí? Y esto implicaba también identificar en qué sectores se podía emprender a través de la capacitación, a través de convocatorias estatales que las apoyaran financieramente y también en conocimiento. Eh, Otra de las, digamos, de lo que, que creemos que se puede plantear como una solución, ya, creo que se me fue el tiempo, sí, es tratar de generar un sistema de información en el que ellas claramente, digamos, se identifique esa población. Creo que a pesar de que el DANE ha hecho esfuerzos, ya lo contabas con la población LGTBI, sin embargo, la información en Colombia sigue estando por sexos y no por género. Entonces yo creo que ya se me acabó. Listo. Voy a pasar, les voy a dejar un video de 4 minutos, por eso mi presentación fue solamente de 10, para que ustedes vean un poco las caras de las chicas que participaron en este evento. ¿Dónde se pasa el video? Creo que salió sin audio. Estamos viendo si podemos encender el audio para acompañar el video. Mujeres muy entregadas, mujeres muy empoderadas y nos han permitido, presencial en el territorio y ha contado con la participación de un promedio de 33 mujeres que han estado yendo al lugar donde se da la capacitación todas las tardes, 3 veces a la semana. Han sido mujeres muy entregadas, mujeres muy empoderadas y nos han permitido no solamente conocerlas, sino que nos han permitido también conocer, digamos, lo que ellas se enfrentan diariamente. De hecho, Cali es una de las ciudades en la que ha aumentado el número de asesinatos de las mujeres por su condición. Acompañar el proceso de empoderamiento y transformación de las chicas ha sido interesante porque para mí también ha sido un proceso de empoderamiento y de transformación. Este ejercicio de investigación que se ha hecho en territorio con las jóvenes vulnerables y con las pasantes de la Universidad del Valle es un ejercicio que permite llevar la universidad al territorio. Este semillero se diseñó teniendo en cuenta diferentes temáticas. Por un lado, una temática fuerte que fue transversal a todo el desarrollo del semillero y fue básicamente el tema de violencias basadas en género. Este tipo de semillero permite ver todas las capacidades y potencialidad que hay en las mujeres jóvenes de Cali, en que a pesar de la violencia, a pesar de la exclusión,
Lo que uno ve es unas capacidades inmensas. Uno ahorita sentirse así como empoderado y seguro de poder decir, yo conozco el tema, yo sé qué pasa, yo sé cómo resolverlo, yo sé cómo decir. Cuando vengo aquí me siento más segura que en cualquier otro lugar. Siento que estoy tranquila, siento que esto se necesita hacer muchísimas veces a muchas comunidades, ya sean altas o bajas. Las cosas que han cambiado para mí es que tengo más seguridad y tengo más conocimiento al criar a mi hija, pues, en el sentido de que ya sé que puedo inculcarle a mi hija conocimiento de que no padezca en un futuro de ningún maltrato, ninguna violación. Yo creo que aprendí a creerme un poco más, tuve mucho conocimiento de las violencias que existen, tanto no solamente existe la violencia física, sino también la violencia sexual, económica, psicológica. Yo creo que este también se volvió mi lugar mágico, mi lugar bonito y de paz donde construirme, pero también donde construirme. Muchísimas gracias, María del Pilar. Quiero subrayar algunos elementos de esta presentación y de esta experiencia en Cali. Uno es la combinación de investigación y de acción, y eso es algo emblemático de las distintas iniciativas relacionadas con el proyecto Vidas Sitiadas. La otra es la innovación metodológica, ¿no? En este caso, la manera en que Semillero, en las palabras de María del Pilar, lleva la universidad a la comunidad, ¿no? Y yo creo que eso es una metodología tanto intelectual como de intervención muy importante y emblemática de lo que vemos en la iniciativa. Lo otro que no enfatizó tanto en la película, en el video o en sus comentarios, pero sí salió y es muy importante a través de todos estos proyectos, es la importancia simultáneamente de sociedad civil e instituciones estatales, ¿no? Muchas veces pensamos solamente en la cuestión de sociedad civil, pero también hay la interacción con el espacio gubernamental. Antes de pasarle la palabra a Ana Miranda para compartir con nosotros algunos elementos desde el proyecto de Flaxo Argentina, quisiera mencionar algo que olvidé mencionar con anterioridad, que es que no solamente el Center for Latin American and Latino Studies están patrocinando este evento, pero tenemos el copatrocinio del Departamento de Sociología, del Departamento de Women, Gender and Sexuality Studies, no sé exactamente cómo hacer la traducción, y también de una nueva iniciativa que lidera, un equipo, pero mi colega sentado al lado, Ernesto Castañeda, está ayudando a llevarlo, que se llama Changing Aid, que es cambiar la cooperación, que es una nueva iniciativa aquí en American University que va a ir desarrollando en los próximos semestres. Con eso le paso la palabra a Ana Miranda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Qué gusto volver a escuchar a Pilar y le decía volver a ver a las muchachas del semillero que realmente nos llena de orgullo dentro de la iniciativa. Yo voy a presentar hoy, y creo que Diana me va a colaborar con las diapositivas, una experiencia que tiene que ver con una colaboración con el espacio público, particularmente con un gobierno local. Lo que voy a presentar ahora es una colaboración entre la Flaxo Argentina y la Municipalidad de Avellaneda. Es una ciudad intermedia que queda al lado de la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, y que es una iniciativa, un proyecto que tiene como título, Jóvenes Madres, Uso del Tiempo, Trayectorias Sociales y Violencias en Contextos de Vulnerabilidad, y que básicamente interacciona con una red de jardines maternales, jardines de primeras infancias en la Municipalidad de Avellaneda, y que es una red bastante particular porque es una red de cuidados que funciona en espacios, en barrios
de una vulnerabilidad muy importante y que entonces brinda soluciones de cuidado, pero no solamente soluciones de cuidado, sino también un conjunto de prestaciones para mujeres que asumen la maternidad a edades muy tempranas. Y bueno, esta situación que dentro de los estudios inclusive de educación, digamos, las investigaciones de educación, porque no de juventudes y de género, muchas veces se presenta como problemática, por ejemplo, se nombra como embarazo adolescente, adquiere aquí otra, otra forma de ser abordado, es la maternidad también como un derecho y como también un derecho asociado a los cuidados y a la prestación de cuidados, y el equipo de Flaxo Argentina colaboró justamente con las acciones que se desarrollaban desde la Secretaría de Educación de la Municipalidad, aportando soluciones o tratando de aportar soluciones en dirección a la justicia social dentro de las prestaciones que brindaban los jardines. Entonces empezamos con la cita. Aquí se ve un poco, tienes un pequeño videito, pero es parte de la producción audiovisual del proyecto. Es muy sencillito, forma parte de uno de los barrios en donde estuvimos trabajando. Bueno, ese es uno de los jardines y bueno, la producción audiovisual se puede encontrar en nuestra página y también en la página de Vidas Sitiadas. Y en este sentido yo quisiera resaltar particularmente uno de las características de esta iniciativa que en las que nosotras y nosotros trabajamos y estamos apoyando, tiene algunas características de innovación, como bien señalaba Eric. Una tiene que ver con enfoques metodológicos novedosos, otros efectivamente con la investigación asociada a la resolución de problemas sociales, y por último, una también muy importante que nos acompañan aquí Diana y Fidel, y que tiene que ver con la comunicación pública de la ciencia y los resultados de investigación. Y en este sentido es que nosotros podemos encontrar materiales asociados a la producción. Bueno, van a encontrar materiales de producción académica clásica, como algunos hoy que estuvimos entregando aquí a la universidad, pero también informes para policy making y material audiovisual para la comunicación para audiencias diversas y público en general, digamos, parte de lo que mostró recién Pilar y lo que forma parte de esta pequeña muestra de la pieza audiovisual tiene que ver con eso. Bueno, ¿cuál fue la estrategia de investigación que tuvimos en la Flaxo Argentina? Bueno, primero nosotros partimos de la idea de investigación-acción, que justamente es esto, la investigación científica y universitaria, pero vinculada a la resolución de problemas sociales. Es una investigación al mismo tiempo que venimos desarrollando en Vidas Sitiadas ya hace unos cuantos años, y tiene que ver justamente con la colaboración no asimétrica. Esto quiere decir, no somos nosotras, nosotros desde la academia los que vamos a brindar soluciones, sino que participamos de la construcción del conocimiento con las organizaciones de la sociedad civil, como mostraba Pilar y como voy a mostrar yo, voy a tratar de mostrar yo durante esta conversación con el sector público. Y en este sentido, aquí es donde aparece la idea de ese triángulo que los estudios de juventud simpáticamente se llama el triángulo mágico, que es el triángulo de cooperación entre justamente la universidad, el sector público y la sociedad civil en la producción de conocimiento y la búsqueda de soluciones dirigidas a la justicia social. Luego de esto nosotros llevamos, ¿no?, una investigación que tuvo distintos pasos. Fue una investigación, yo quiero decir, en ese sentido sí hay algo que es bastante novedoso, bastante novedoso, pero que es el tiempo que nos tocó transitar en esta investigación, ¿no? Nosotras y nosotros buscamos, cuando empezamos la investigación, causas estructurales. Estábamos buscando comprender causas estructurales, trayectorias, y cómo podíamos tratar, obviamente, de
torcer estas trayectorias, ¿no? ¿Cuál sería lo que estaba buscando? Es torcer estas trayectorias para mejor, ¿no? Buscar esos turning points que nos permitieran, digamos, intervenir en la vida de las personas en dirección a la mejora de la calidad de vida, ¿no? Estamos hablando justamente, además, que estábamos pensando en sociedades latinoamericanas en donde el carácter familiarista de las políticas sociales en general y las formas de vida hacen que en general las mujeres, y sobre todo las mujeres de menores recursos, tiendan a asumir tareas de cuidado a edades muy tempranas. O sea, los datos de la investigación, cuando nosotros vemos los datos de la investigación que ustedes pueden ver en los registros de investigación, se van a sorprender respecto de cuándo empiezan en América Latina las tareas de cuidado entre mujeres jóvenes, probablemente a los 13, 14 años. Y también vamos a sorprendernos respecto de cuándo empieza muchas veces la actividad o la participación en el mercado de trabajo, también edades muy tempranas. Entonces ya estábamos partiendo de la idea de que estamos, o sea, de que estábamos tratando de dar cuenta de una situación estructural de mucha desventaja sobre la que veníamos trabajando en la iniciativa Vidas Sitiadas, pero en este caso y en los proyectos que estamos presentando hoy con particularmente perspectivas de género, donde la situación de cuidados tenía o sea, el estudio del tiempo dedicado al cuidado tenía una significación muy especial. Ahora bien, en lo anterior, en el medio de esto, tuvimos un tema de coyuntura, y es que en el medio de la investigación sucedió la pandemia. Entonces, en la experiencia de investigación sucedieron varias cosas. Sucedieron que estábamos dando cuenta de problemas, o de situaciones que tenían que ver con situaciones estructurales y trayectorias de largo tiempo, digamos, ¿no? Caracterizadas por divisiones del trabajo a edades tempranas, lo que podríamos también denominar como transiciones, ¿no? o en términos ya conceptuales denominamos transiciones de género, digamos, o trayectorias, inserciones laborales de género a edades tempranas, sino que también en el medio de eso teníamos que estar dando cuenta, o estábamos dando cuenta de una situación excepcional, que fue la situación de aislamiento social que se generó a partir de la pandemia COVID-19. Entonces aquí es donde tenemos un conjunto de actividades, digamos, que fueron desarrolladas en el medio de la pandemia, evidencias muy originales, porque ya teníamos los proyectos arrancados, ¿no? O sea, una cosa es salir a investigar la pandemia que está sucediendo, pero otra cosa es investigar en tiempo real qué era lo que estaba pasando. Y bueno, en el medio de esto desarrollamos distintas estrategias de investigación, ¿no? Que incluyeron la revisión documental, las entrevistas con directoras de los jardines maternales, que fueron de mucho interés, que fueron durante la pandemia, encuestas telefónicas, porque en ese momento inclusive hasta no podríamos investigar porque estaba la educación cerrada, estaban los jardines cerrados. Bueno, justamente la producción audiovisual, cuando el virus nos lo permitió, y bueno, entrevistas en profundidad y grupos de enfoque, que en este caso sí ya dieron más cuenta de, como voy a leer ahora, situaciones de coyuntura provocadas por la pandemia y que probablemente, bueno, al día de hoy tengamos la necesidad de seguir investigando para ver cuántas cicatrices o cuántas huellas han dejado justamente las trayectorias de estas mujeres jóvenes en dirección a una profundización de la desigualdad que ya veíamos al inicio de la investigación. Bueno, ¿cuáles son algunas de las tendencias que nosotros vimos en hipótesis y que luego pudimos comprobar en investigación a través de estas metodologías, digamos, o este desarrollo metodológico que desarrollamos? Bueno, la primera tiene que ver con la continuidad de un modelo hegemónico de masculinidad y feminidad que genera, como decía antes, divisiones del trabajo a edades tempranas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la participación de mujeres en la actividad reproductiva del hogar y de los varones en la actividad productiva a edades tempranas.
que genera, en el caso de las mujeres de forma particular, movilidades barriales acotadas y junto con eso menor acceso a empleos e ingresos y a una autonomía económica que permita la decisión sobre sus propias vidas. Y en este sentido, lo que nosotros comprobamos, o nosotras comprobamos, pudimos comprobar en nuestra investigación, tiene que ver justamente con la evidencia sobre experiencias cualitativas de desigualdad que se dan durante las juventudes. Digamos que sí nos pareció bastante singular de dar cuenta de esto, porque no, nosotros en sí, cuando empezamos este proyecto, una de las cosas que nos interesaban de los jardines maternales del municipio de Avellaneda en particular, tenían que ver justamente con dar cuenta de la interseccionalidad en la desigualdad de las mujeres jóvenes que habitan en barrios segregados. Como ustedes saben, en Argentina y en el Cono Sur en particular, tuvimos muchos avances respecto de los derechos de género y básicamente de los feminismos coparon los espacios públicos y esto fue muy importante como una vivencia generacional, pero aún de todas maneras queda mucho trabajo por desarrollar y este trabajo justamente está asociado aquí a estos lugares en donde los temas de género interseccionan con justamente segregaciones territoriales, pobrezas y muchas veces también, por qué no decirlo, cuestiones etnicidades y cuestiones relativas a, como pudimos compartir con Brasil, con la raza. Entonces, particularmente lo que nos interesaba de estos jardines es que encontramos aquí un germen de lo que se conoce como los feminismos populares. Estos jardines, en principio, fueron organizados, estos jardines que brindan cuidado, fueron organizados por movimientos de mujeres de base popular que se asociaron para generar sistemas de cuidados para sus hijos, hijas, cuando no los tenían y tenían la necesidad de salir a trabajar. Y esto generó, o se conoce como una institucionalidad de abajo hacia arriba, en donde al día de hoy estos jardines fueron retroalimentados dentro del esquema gubernamental local y brindan un cuidado de primera a sus hijos, hijas, a los hijos, hijas de estas mujeres jóvenes desde los primeros días de su nacimiento hasta los 2-3 años, cuando ya pueden permanecer en la educación o en la educación ya común de carácter obligatorio. Entonces, una de las ideas que teníamos aquí era demostrar justamente cómo dentro de estas trayectorias de estas mujeres podía ejercerse una acción pública de cuidados que permitiera la continuidad de su autonomía económica, digamos. Y eso fue lo que nosotros pudimos comprobar durante la investigación. Lo que pasa es que también al mismo tiempo comprobamos dos cosas. Como esto se dio durante el periodo de pandemia, bueno, primero comprobamos cuáles habían sido el rol de estos jardines en el sostenimiento de aquellas familias, inclusive a la distancia, tanto el sostenimiento alimentario, porque muchas veces los jardines proveyeron alimentos para las familias, pero también en el sentido de continuidad de las crianzas de esos niños, niñas que estaban en condiciones de aislamiento en relación con el virus. Y el otro tema, que pasemos ahora sí a la siguiente, que me gustaría resaltar, tiene que ver justamente con lo que sucedió durante la pandemia y que va a salir un libro, en donde participamos distintos equipos de investigación que forman parte de la iniciativa Vidas Sitiadas y que tuvo que ver justamente con la acentuación de estos aislamientos barriales producidos ahora en un contexto de mucha particularidad, ¿no? Y en donde recogimos testimonios, digamos, bastante salientes de cómo la pandemia había generado una profundización respecto de la división sexual del trabajo que en estas familias, que al mismo tiempo se extendía también al cuidado de la vida y de la salud, que muchas veces durante la pandemia quedó en manos de las mujeres de las familias,
y al mismo tiempo como esto había generado un mayor aislamiento del mercado de trabajo y había profundizado justamente la posibilidad de independencia económica y autonomía entre las mujeres jóvenes de estas en situación de vulnerabilidad. Y en este sentido sí podríamos pensar nuevamente en nuestra hipótesis de una experiencia cualitativa de la desigualdad en el sentido que tiene que ver con las conexiones digitales, el acceso a los bienes y servicios que hoy día en esta sociedad pospandémica garantizan el bienestar y justamente bueno, el bienestar y las buenas condiciones de vida de las personas, digamos, ¿no? Por último, como se trató de una investigación-acción, nosotros y nosotras desarrollamos distintas acciones de incidencia relacionadas justamente con el apoyo a las acciones de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Avellaneda. Particularmente participamos de una acción que nosotros denominamos como tecnología social, que tiene que ver, desarrollamos con la Secretaría de Investigación y con las directoras de los jardines y también con la opinión de las jóvenes que participaron de la investigación, un formulario de inscripción para la selección de vacantes. Fue muy interesante las discusiones que se dieron, aprendimos muchísimo tratando de desarrollar esto en dirección a generar una selección justa que representara las necesidades, justamente, o sea, era dado en un contexto de escasez de este servicio, bueno, cómo se podía administrar mejor la entrega de vacantes. Fue un proceso bastante interesante y, como les decía, que formó parte de una cooperación no asimétrica en donde todos los sectores que participamos aprendimos muchísimo. Bueno, y por último, presento nuestros próximos proyectos bueno, en algún punto, bueno, esto tiene que ver con la ampliación del debate sobre las transiciones juveniles con enfoque de género. Bueno, esto ya es un rollo nuestro universitario que tiene que ver, nosotros desarrollamos mucho lo que es la teoría de la transición, las transiciones juveniles, y en este último tiempo estuvimos haciendo desarrollos teóricos sobre este proceso con perspectiva de género. Bueno, el apoyo, estamos también tratando de hacer una intervención directa en un proyecto que se llama Sendas, que promueve la adquisición de habilidades digitales entre mujeres y disidencias, y bueno, apoyar en todo caso la reconstrucción y la activación de las trayectorias de estas jóvenes mujeres para el desarrollo pleno de sus vidas. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Ana, por compartir esa experiencia de enorme riqueza, tanto analítica como de la práctica en Argentina. Subrayaría algo que es emblemático del programa Vidas Sitiadas, que en parte explora experiencias de lo que decimos en inglés bottom-up, ¿no? De la agencia de los sujetos en las comunidades. Lo otro que es muy notable y enfatizaste es el tema de cómo la pandemia impactó el proceso de investigación durante todo este programa, a la vez que impactó a las comunidades que estaban estudiando y que estaban protagonizando las iniciativas. Bueno, con eso le paso la palabra a mi colega, el sociólogo Ernesto Castañeda de American University. Gracias, Eric. Buenas tardes a los y las presentes y a los que nos siguen por redes sociales. Un placer aprender más de sus proyectos. Felicidades, gracias por compartirlos. A todos los equipos de Flaxo. Bueno, como la audiencia vio, esto nos deja muy claro que desafortunadamente sigue la desigualdad categórica, en este caso a nivel de presentación de género, que es muy clara, y los números que presentan comparativamente entre, por ejemplo, en el caso de Colombia, hombres y mujeres, son muy importantes documentarlos para pasar esa desigualdad que conocemos, pero es bueno indicar usando ciertos números. Me recordó en este caso la situación de Estados Unidos, que las mujeres tienden a estar mejor educadas, pero sin embargo tienden a estar
ser menos pagadas y estar menos empleadas. O sea, es una situación que ustedes documentan en Colombia, sin embargo es bastante universal y podría tal vez vale la pena generalizar un poquito, que va más allá de este caso. Por otro lado, encuentran que el capital social es bastante bajo entre estas mujeres de clase trabajadora, me parece, desempleadas, lo cual no es sorprendente. Si no tienen trabajo, están en su casa, cuidando de los niños, cocinando, haciendo qué hacer demás, están aisladas, por lo cual el título del proyecto de Vidas Sitiadas se me hace muy bueno y, como platicaba Eric, no solamente llega la pandemia y cambia los efectos del estudio, la metodología, sin embargo, redobla lo que están encontrando. Parece que una de las conclusiones que ustedes indican es que la pandemia incrementa la desigualdad. Lo mismo que vemos en Estados Unidos, minorías de género, etnorraciales, más pobres que antes, ¿no? Y tuvieron más afectación y más riesgo de morir por la pandemia. Entonces parece que ustedes encuentran lo mismo. En el video que presenta María del Pilar, se me hace muy bonito ver cómo las mujeres dicen que el semillero se hace en sí un oasis, un lugar de respiro, un lugar de seguridad, que es la gran diferencia que habría con el contexto de muchos barrios en Estados Unidos, no todos, como donde vive la gente latina en Los Ángeles o algunos afroamericanos. Las mujeres también enfrentan mucha violencia del día a día, incluso en partes de Washington, D.C. De otra manera, la violencia no es tan común como en el caso de Colombia que marcaban, pero entonces el semillero responde y provee esa seguridad. Es un poquito, hay un sociólogo, Lloyd Bacant, que habla del gimnasio de boxeo, que los hombres afroamericanos van y hacen boxeo para no entrar en esa dinámica de violencia de la calle, donde pueden morir. En cambio, el boxeo se hace lo disciplinado, lo deportivo, donde el cuerpo entra en una disciplina. Entonces, el semillero es en sí una inserción, una acción que está mejorando la capacidad. Ahora, la tercera parte que nos llevaría el estudio que presentó María del Pilar es la falta de oportunidades. Y vemos que el emprendimiento sin capital pues es muy difícil, para todos es muy difícil que un negocio pegue o funcione, en este caso aún más. Entonces, ¿qué podría hacerse, no? Y pareciera que si el semillero se convierte en un empleador, si el IDRC tira más fondos, y entonces las mujeres entrenadas por el semillero se les pagase para que entrenaran a otras mujeres, que es un poquito un en El Salvador. Esa red de entrenamientos y de empoderamiento se vuelve no solamente una inserción en otras mujeres, sino que también una fuerte entrada de ingresos para las mujeres que son las educadoras. Pero brincando, y para concluir, al papel o a lo que presentaba Ana, una de las situaciones que conlleva que las mujeres estén en una situación desigual o subordinada son dos. Una es el tiempo, que pagan con su tiempo en cuidar a la familia de una manera que no es remunerada, y eso también es bastante universal. Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? Y como decía Ana, las mujeres se organizan y hacen una guardería para compartir esa carga de maternidad, de ser hijas, de ser tías, de ser miembros de una familia que tiene esa responsabilidad de cuidar de otros, que no sean ellas las que lleven todo en una casa privada, ¿no? Sino que otras mujeres se alternen los tiempos. Entonces, crear guarderías, como pasa y que después el Estado apoya, un gran plus. Pero eso funcionaría tal vez en el caso de Colombia, tal vez, ¿por qué no convertir el semillero en un jardín maternal, en una guardería donde hay empleo? Se le da más tiempo para muchas mujeres para que vayan al trabajo o hagan algo que no se mencionó, que tengo curiosidad, es el trabajo informal, ¿no? En México se venden tamales, se venden cosas en las calles. Me imagino que debe pasar en sus países. Entonces, a veces explicar eso, o cómo se podría un pequeño préstamo abrir un mercado informal donde las clientas puedan ser las mismas mujeres, ¿no? O sea, una mamá cocina, le lleva a las demás mamás de la guardería la comida, ya no tienen que cocinar, y la que cocinó ese día tiene un ingreso y las demás mamás tienen más tiempo. Entonces, poquito a poco puede hacer alguna incidencia, algunos cambios. Y entonces la cosa del tiempo es clave, la parte del cuidado. Un tema que no se mencionó, no sé si estén los reportes o lo estén pensando, es el de las mujeres migrantes. En Colombia cada vez está llegando más, por ejemplo, mujeres venezolanas, algunas fronteras que van a estar buscando empleo. ¿Y qué pasa en Estados Unidos, en Europa? Llegan nannies de Colombia a cuidar de los bebés, dejan a sus bebés en sus países, llegan y cuidan los bebés y le permiten a una mujer europea americana entrar al mercado profesional y de trabajo, ¿no? Eso también pasa en Bogotá, imagino, con gente de clase alta,
sea, una migración interna que solucione esos problemas y crea otros problemas. Y sería interesante cubrirlo, y también o sea, la parte de la migración tal vez esté en el margen, pero es un tema que puede ser interesante. No se mencionó los temas del aborto y el avance en algunos países, como Argentina, de ese derecho, que puede que ya no van a tener niños a los 14 años necesariamente, que podrá tener una buena incidencia. Y para terminar, este trabajo me recordó mucho al trabajo de un sociólogo panameño, afro-panameño, Mario Small, que ahora es profesor en Columbia University, que encuentra en varios latinos y afroamericanos en Estados Unidos que la gente pobre tiene menos capital social, y curiosamente él encuentra que una manera de crear ese capital social es en vivienda pública densa, que es rara en Estados Unidos, pero es más común en Latinoamérica. Y él encuentra que en los jardines de niños, en las guarderías, en los jardines maternales, es donde se conocen muchos papás y mamás, y entonces pueden hacer cosas en común. Entonces ya están en la guardería, en el caso de Argentina, se están solucionando mucho los problemas que se vieron en Colombia. Y entonces esto responde y hace eco de algunos hallazgos de la sociología americana. Y ahora sí, el último punto, me gustó mucho eso de las cicatrices del COVID. También fue mala suerte, pero buena suerte, porque entonces esas vidas sitiadas quedan muy bien con lo que nos fuerza la pandemia a estar guardados en casa. Y entonces muchos vivimos esa no oportunidad de poder salir, que muchas mujeres sufren por toda su vida, ¿no? Entonces eso ayuda a poner el punto, y entonces pueden escribir ustedes sobre las secuelas sociales de la pandemia, ¿no? Que no todo el mundo tenemos datos porque no estamos en el campo, pero ustedes lo estaban. Y aquí termino para que hayan comentarios y preguntas. Muchísimas gracias, Ernesto. Abrimos a breves preguntas del público, y luego vamos a darle las palabras a María del Pilar y a Ana para reflexionar acerca de algunas de las observaciones de Ernesto. Pero antes de hacerlo, invito a ustedes, el público, si quieren plantear alguna pregunta o un comentario breve. Gracias de pena, Julián. Bueno, primero, muchísimas gracias. Los dos proyectos me parecen súper interesantes y me gustaría tener más tiempo porque se ve que es mucho más grande de lo que alcanzaron a exponer, pero agradecerles por compartir esto. Y tengo dos preguntas que creo que pueden ser para las dos. Una es si dentro de todos estos proyectos trabajaron también el tema de masculinidades, por el énfasis en diferentes formas de violencia que usualmente son ejercidas por hombres hacia mujeres. Entonces no sé si también hubo espacio, por ejemplo, lo que mencionaba Ana, la división muy rápida entre ciertas formas de masculinidad y ciertas formas de feminidad. Hay algunos estudios pues que ahora están, pues no ahora, pero desde hace tiempo trabajan no solo desde el lado de las mujeres, sino también como repensar y reconfigurar las masculinidades. Entonces quería saber si ese tema había surgido, si habían trabajado en algún momento con hombres o sobre masculinidades. Y el otro de manera similar es vi que otro de los proyectos, Ana, que mencionas, trabaja disidencias sexuales también. Entonces, si el tema de la diversidad sexual y de género, de mujeres lesbianas o de mujeres trans o en general de las disidencias, salió en algún momento, si fue relevante o si simplemente no es algo que fue importante para sus proyectos. Yo quisiera preguntarte, Ana, sobre el proyecto Sendas, si nos puedes hablar un poquito más de ese proyecto. Y bueno, esa es mi pregunta. Gracias por las presentaciones. Tengo dos preguntas que creo que pueden ser para ambas o para quien le parezca interesante. Una primera tiene que ver con qué posibilidades hay en este tipo de investigación-acción de replicabilidad de las experiencias o de autorreplicabilidad de
de lo que pasó en el semillero, por ejemplo, de lo que se aprendió con esta lista de vacantes, es decir, qué posibilidad hay de pensar en lo sustentable de estos proyectos, ¿no? Porque es muy interesante la investigación-acción, pero también quería saber si tienen pensado en el proyecto el seguimiento a lo que ocurre a posteriori de esto, ¿no? Que creo que es un gran aprendizaje. Y el segundo comentario tiene que ver con que en términos generales muchos encontramos resultados similares a quienes nos impactó la pandemia en nuestro trabajo de campo sobre cómo estas desigualdades estructurales se exacerbaron, ¿no? o se replicaron o se potenciaron en el contexto de la pandemia. Mi pregunta tiene que ver con si ustedes encontraron algo más tipo serendipia respecto a qué buena práctica pudo haber mostrado el contexto de la pandemia en términos de resiliencia o en términos de adaptabilidad, porque creo que prestamos mucha atención, lo cual está muy bien, en el tema de la desigualdad, pero también si hay algunos pequeños esquemas donde en realidad la pandemia nos dejó buenas enseñanzas o buenas prácticas, ¿no? En términos de la desigualdad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Voy a, durante el break, porque vamos justo de tiempo, voy a agradecer a estos comentarios, estas preguntas, y voy a dejar la palabra primero a María del Pilar y después a Ana, después del cual cambiaremos este panel para el próximo, and we'll switch to English for the second panel. Bueno, María del Pilar. Bueno, con respecto al tema de las masculinidades, pues digamos, no se trató, digamos, cuando estábamos en el diseño del semillero pensamos en incluirlo, pero no hubo una capacitación específica, digamos, las mujeres que participaron tuvieron discusiones en torno a ese tema, ¿sí? Y vieron la necesidad, digamos, eso fue uno de los resultados del semillero, de hacer un semillero para hombres, ¿sí? Es decir, cómo involucramos a nuestros compañeros, a nuestros primos, a nuestros hermanos en el aprendizaje o en el desaprendizaje de esas violencias. Frente a las disidencias sexuales, tuvimos una chica trans, de hecho una de ellas habla ahí en el video, y 3 o 4 chicas lesbianas que participaron. La chica trans fue, digamos, su contribución fue importante, ¿no? Porque para las otras chicas heteros, pues su presencia llevó a romper con tabúes, ¿no? Y con creencias y con mitos alrededor de esta población. Creo que fue importante. Nosotros hemos hecho una convocatoria abierta y, digamos, ella fue la única que llegó, pero para nosotros fue fundamental como insumo para la investigación. Con respecto a la replicabilidad de las experiencias, sí, por supuesto, creemos que esa experiencia se puede replicar. Por supuesto, es una experiencia extremadamente costosa en términos de tiempo, porque las mismas mujeres tampoco tienen mucho tiempo, digamos, sus actividades no les permiten, pero esa era digamos, una posibilidad, hacer semillero de mujeres, hacer semillero de hombres, y nosotros, como creamos una red de mujeres, creamos un WhatsApp, nosotros durante mucho tiempo, seguimos en contacto con ellas y a los 4 meses después de haber terminado del semillero, hicimos un par de reuniones preguntándoles cuál había sido la experiencia, en qué habían cambiado sus vidas una vez habían dejado el semillero, y ellas, digamos, se notaban cambios en la forma incluso de tratar las violencias que vivían sus vecinas, de cómo ellas ya sabían qué hacer, qué ruta seguir. Entonces había habido un impacto que era importante. Frente a la buena práctica que había dejado la pandemia, yo creo que fue el trabajo colaborativo entre ellas, ¿no? Digamos, en Cali fue muy evidente los comedores comunitarios, ¿sí? Es decir, esta población padecía de hambre por la pandemia, por todo lo que implicó la pandemia, pues estas mujeres se unían para alimentarse a través de los comedores comunitarios y hacían algo de lo que estaba contando un poco Ana, ¿no? Cuidaban sus hijos entre sí para que unas fueran a trabajar,
porque como la escuela no estaba disponible, entonces ellas tenían que unirse para compartir cuidados. Bueno, muchas gracias por las preguntas. En el caso nuestro, nosotras en este programa, en este proyecto, no tratamos particularmente de masculinidades porque fue un proyecto que ya se hizo a través de la red de los jardines. Pero sí, en el Vidas Sitiadas 1, que le hemos compartido un libro, pero que está online también, luego te puedo mandar. Trabajamos básicamente con personas que habían tenido problemas de consumos y aquí apareció muy importante el tema de masculinidades y disidencias. Y bueno, esos resultados son bastante interesantes también y hay alguna producción audiovisual con ellas en el contexto de pandemia. Así que eso sí les podemos acercar. Respecto del proyecto Sendas, es un proyecto es un proyecto de intervención directamente. Tiene algo de documentación a través de investigación, pero es un proyecto de intervención que desarrollamos con la Flaxo virtual en Argentina, a través de medios virtuales, que propone competencias de habilidades digitales para el desarrollo de emprendimientos tecnológicos y en donde participa una organización trans que se dedica a temas tecnológicos. Se llaman ALT. Sí, es muy interesante y entonces es un proyecto, pero está a medio término, está desarrollándose ahora y nuestra idea es poder generar documentación y la verdad que participar en esta red estoy muy agradecida porque sobre todo he anotado mucho de lo que hacen los colegas de la red que me sirven como enseñanza justamente para mejorar las intervenciones. En este sentido, respecto de la replicabilidad, la Municipalidad de Avellaneda ya había programado 10 jardines más, entiendo la construcción de 10 jardines más y la continuidad de este modelo. Nosotros al mismo tiempo también lo ofrecemos como a través de la difusión como un servicio público, digamos, nuestro equipo de investigación. Y finalmente, justamente con eso, con la idea de la replicabilidad y el seguimiento del mismo compromiso del equipo de investigación, el que lo puede seguir garantizando. Por ejemplo, este proyecto Sendas forma parte, lo hacemos asociados con las personas con las que trabajamos en Vidas Sitiadas 1. Digamos, finalmente en la construcción, eso sí aprendí porque en el proyecto, en el programa nuestro trabajamos mucho con paneles, hacemos investigaciones de paneles de personas durante muchos años y entonces en un momento un colega que trabajaba lo mismo me dijo, mira, la construcción del panel la vas a tener que garantizar vos, pero sí tenemos la suerte, como decía Eric, gracias al CONICET de tener continuidad en investigaciones, entonces gracias a eso es que podemos en todo caso seguir continuando con estos partenariados, digamos, continuar con estas asociaciones y seguir con esto. Y bueno, y la última cosa respecto de las buenas prácticas, a mí me pareció un tema muy interesante, aunque poco divulgado, que fue la participación del sector de la educación a través de medios virtuales y la creatividad con la que nosotras nos encontramos por parte de las docentes en el sostenimiento de las familias. Yo creo que la sociedad está en deuda todavía con, sobre todo, el sector docente, ¿no? Por el esfuerzo que hizo durante este periodo y nosotros lo podemos registrar en investigación. Realmente lo que las docentes de los jardines maternales crearon en esos años a nivel tecnológico, partiendo de su propia iniciativa, fue algo como increíble. Y yo creo que si se pudiera documentar todavía en investigación sería una gran enseñanza de buenas prácticas, de compromiso y como ese de servicio. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera agradecer a nuestros panelistas por una serie de presentaciones y de comentarios enormemente interesantes, valiosos. Entonces, agradezco también a los que nos acompañan tanto aquí presencialmente como virtualmente. Vamos a tomar un break, unos 5 minutos nomás, para cambiar y el próximo panel va a enfocar especialmente en los temas de resultados de intervenciones de diverso índole que fueron introducidos bajo el auspicio del proyecto, el programa Vidas Sitiadas. Y lo va a moderar mi colega Fidel de Roy. Gracias.
office still like Las lavanderías siguieron abiertas durante la pandemia, las cerraron. Por el... Ayudaba, que eran los niños un par de horas y seguían con el conocimiento. Literal, de payasos para ser atractivos. Doesn't reveal that I have it. I think that's what it is, because I told myself I can't touch my contacts. Okay, but no comments? How many people? Can you tell me? 10 right now. Is that roughly what it was? You can't tell where they're from. Okay. And is it only on Facebook, or is there another channel that's also just on Facebook? Okay, so that's how lots of people get it. Okay, that makes sense. Okay, well that's good. That's how it's supposed to be. Yes. Como otra mamá con la que manejando todo eso, ¿no? Como todas estas cosas que son mucho. En México hay gente, bueno, en Latinoamérica hay muchos recursos, hay cosas, hay muchas cosas. Para que no te sientas sí, mira, estoy viendo por acá más. Por WhatsApp. 'No? Y qué bueno que estás apoyando a tu hijo porque no son muchas mamás las que lo hacen lastimosamente. Todo lo que sea work, si los chicos tienen que los aman, los quieren, aunque no parece que todos al carajo. Si tienen el
pero va a estar bien. Sí, como perfectamente. Es normal, ¿no? Porque ellos llevan mucho tiempo pensando, entonces cuando no dicen charlas súper lindos, pero claro, para nosotros pues seguimos ahí en contacto y con mucho gusto. Toda la noche hablando que ella dice. Okay. Hello to everybody again. Good afternoon. My name is Fidel de Roy. I'm part of the coordinating team of Vidas Sitiadas initiative from Flaxo, Costa Rica. First of all, thanks very much to Eric, Coco, Fulton, and all people at CLALS involved in facilitating this great opportunity to talk about our initiative here at American University. As already presented here, Vidas Sitiadas is an initiative that incorporates 5 research projects in Latin American countries, all dedicated to addressing the interconnection between violences, economic opportunities, and social exclusion in young women. So following that same logic, our role in Flaxo, Costa Rica has been to produce a regional analysis, a broad view to summarize the findings of all these projects in 3 main areas, right? So let me very, very quickly go through an overview of these findings. What panorama do we see? Well, in the gender area, we have seen the reaffirmation of traditional gender roles, while the centrality of care becomes even more evident in contexts in which the intersection between gender, class, and territory overlap multiple exclusions in the lives of young women. Regarding violence, we have to conclude that it takes various expressions, right? Structural and symbolic violence, based on the action and reproduction of inequalities. Also intra-domestic violence, which subjects girls to painful and
suffocating daily lives most of the time, and also territorial violence through the violent control of space by criminal groups in the absence of the state. Right? And finally, the third area, there's a set of findings about economic opportunities and work, where the characteristic panorama there is labor trajectories that face subjective obstacles both on the part of the women and on the part of their social surroundings. And also objective obstacles as well, because their time is normally, usually overloaded in the activities dedicated to the reproduction of life, which added to the pandemic reclutes them to new and more serious realities of confinement. Right? But today, luckily, we're here to learn about proposed solutions for this phenomena within the Vidas Sitiadas initiative. With us here, we have colleagues representing two of these projects, Marco Fournier from Fundación Paneamor in Costa Rica, and Mario Chavez from Glasswing International in El Salvador. Also, I want to make one quick mention to Eleni Coquidou from Espacio Público in Chile, who was also supposed to be with us today. She had to cancel her trip at the last minute. But anyway, we invite you who are listening today to visit our website. We have a website, Vidas Sitiadas website. You can just quickly Google it and you'll find it. To learn more about the Espacio Público project, which is absent today here, and of course all other Vidas Sitiadas participants. I'm sure the team in charge of the Facebook live streaming will share the link with you. And if not, well, you can also Google Vidas Sitiadas and you'll very quickly find it. So Marco is a psychologist trained at the University of Costa Rica, a researcher and consultant with the Paneamor Foundation, Fundación Paneamor, in a project called Girasoles, which translates for sunflowers. Right? It's towards the construction of personal and economic agency in female adolescents in urban areas of exclusion and violence. This project is very important, developed jointly with the Ministry of Justice and Peace in Costa Rica. And we also have Mario Chavez, an economist trained at the Universidad Centroamericana of El Salvador, who will talk to us about the project organized by Glasswing International, focused on the opportunities and challenges of economic insertion experienced by young women who are or were in prison. So this is just my quick introduction. With no further ado, let's hear Mario's presentation. Just coming first. Thank you, Mario. Thank you, Fidel. Well, thank you very much. And thank you to American University for the space and all the colleagues here. It is my pleasure to share with you part of the effort that Glasswing International has been conducting, throughout this project. My presentation is going to be some sort of Spanglish. My presentation is going to be in Spanish, but I'm going to be speaking in English, so you have both ways. So if we go to the first slide, I'll be talking a little bit about the work that Glasswing has conducted, as part of this project, which is called Challenges and Opportunities for the Legal Economic Integration of Young Women with Juvenile Responsibility. But specifically, I would like to focus my presentation on the contributions for public policy based on the evidence from Girls Club program. Just a little bit of context before we start looking at a little bit of the evidence that we got from this study. The Girls Club program is a program that Glasswing has been conducted since 2015. But in 2019, we took this program to the Female Center for Social Integration in El Salvador. This program aims, or in this case, in this context, aims to help or contribute to these young women to reveal their future life project. For that matter, this program contains 4 big components. The first one is related to vocational, education and entrepreneurship. Through this component, several workshops on handmade jewelry, handicrafts, and cosmetologies are conducted, but also financial education, budget planning, and also future planning of projects are conducted through this component. The second and third component are very strong related. They are
personal development, and support groups. These two components look forward to help these young women to improve their confidence and their self-esteem. And the fourth and final component of girls group program is related to gender education, violence prevention, and sexual and health reproduction. This component aims not only to provide these young women with information, but also to project themselves and their future relationships far away from any type of violence. And right away, I would like to talk a little bit about the findings from this study. This study was conducted um, through a qualitative methodology. We have 19 young women, participating in this study. 7 of them interns from this Center for Social Integration, and the other 12 were from assisted liberty or externals. This study aimed at answering 4 questions. The first, how was the context of these young women before their arrest? The second one is what pushed these young women to commit any type of crime. The third one is explore a little bit about the context while they were in this Center for Social Integration. And the fourth is to know a little bit about the experience once they return to their communities and their families. So if you can move to the next slide, I would like to share with you a little bit about these main findings, but especially focus on giving these young women the voice to tell us what are those findings. What we found through this project, through this study, is that there are multiple factors that are connected and that actually put these young women into a position of vulnerability. One of the things that we found is that most of these young women come from an experience of violence within their households. Most of these young women have been victims of violence from their parents, uncles, relatives, partners, or any other relative or people who are close to the family. In addition, the family context has been very hard for these young women. Most of these young women grew up and raised by grandparents, uncles, or big brothers. And in some cases, due to the absence of a mother or a father because they passed away, they were arrested, or they abandoned the household, they had to take responsibility for the household and take responsibility even for their younger siblings. So in this case, we are talking about this complex context, in which they had to grow up. And if you see the first phrase is from Ariana, 22 years old. She says, I will not like to live my childhood again. That's a reflection of those factors, these young women who grew up in these conditions of violence in their surroundings. So that's one of the things. In addition, if you look at the second phrase also from Ariana, 22 years old, it says, he told my dad that he was the rabbit father-in-law because he used to say to me, little bunny, you're going to be mine, he told me. And I'm going to let you grow up a little bit longer. And my dad told him, yes, there she is, take her. After that, I went to live in a maison. So this phrase actually encapsulates, one of the other findings that we identify in this study, and is the fact that there's lack of protection within the households that is actually pushing these young women to run away from their homes and to run away without any type of economic protection or any type of mean to live. And the third phrase is from Fabiola, 18 years old, and she says, I looked for a job in a supermarket, but they asked for high school. They told me no in several places that always ask for high school. I already gave up. This is very strong related to other factors that we found that are putting these young women into a great place of vulnerability: education and economic. In terms of education, we found that most of these young women had as their higher level of education sixth or seventh grade. Most of these young women had to drop out of school because of economic factors or because of the violence. And in terms of economics, the girls or these young women who had previous work experience, all of them had this experience in the informal sector, underpaid or temporary. So we're talking about this complex condition in addition to the context and the surroundings of the community. All of these young women who took part in the study were coming from communities
filled with gang presence and a lot of insecurity and violence. So this is part of the many findings that actually help us understand the context previous for the arrest. If you look to the next slide, please, what we can see here, and this is Karina, 18 years old, and she says, if my family doesn't support me, I will go back again, and if I don't study, don't get a job, I will go back again to this integration center. What we look here in this phrase is actually the fact that if we don't have supervision, if we do not take action and try to develop solutions for these factors that are putting these young women into this position, they're going to go back. They're going to be pushed back again to this situation, and they're going to be coming back to this integration center. You know, the fact that they are not having support within their household, that sometimes they are pushed to commit any sort of crime because of family pressure or because of their partners being involved in some kind of illicit um, topics, actually are putting these young women in these conditions. So with that said, you know, we identified that in order for us to provide a solution, we need evidence. You know, we need to take this evidence and actually push forward actions that are going to be oriented to identify and reduce these factors that are putting these young women into some sort of position of vulnerability. So, what did we do with this evidence and this findings from the study? If we go to the next slide, you'll see that, okay, so to whom did we present this information, or how did we approach the evidence to motivate transformation? And I would like to start with something that is very important, and I think it's an advantage for Glasswing, is that Glasswing, throughout 15 years of experience, is an NGO focused on addressing the root causes of poverty and violence through different type of programs focused on education, health, and employability. So this actually provides Glasswing the advantage of having a multi-focus programs, but also through all of these years implementing different type of programs, it actually gave us an opportunity to provide a platform to connect with different partners and allies. So with that, we started, you know, a dissemination strategy through different stakeholders, you know, from the government, you know, different institutions from the government, starting from the street level bureaucrats, those people who are directly in contact with these young women, to legal advisors, and to different directors and offices within the government. We also presented this information to the civil society organization, private sector, international cooperation, but also to the staff of Glasswing. That staff that is actually working and implementing these programs, because it is very important for them also to know these findings and find opportunities to improve this program and how we are actually reaching these young women. And how did we did all this process? Well, through methodologies focus on the stories of these young women. I think one of the main elements that we should highlight from this study is that this study and the methodology that we use for this study actually provided a voice to these young women to tell us their stories, to tell us directly how was their situation, and how from that situation and that information we can start moving forward and identify solutions. The second pathway that we identified to connect and to disseminate this information was by encouraging discussion focused on suggestions and ideas to improve the work that Glasswing is doing through these programs. Because, as I said before, part of the effort that we are doing is to get feedback and improve the work that we are doing. You know, one of the things that we are moving forward to is the fact that we do not only want to start implementing programs. We will also like to have evidence, produce evidence to improve our programs. And the third is that how did we do this is to inform public policy with evidence. You know, we believe that in order for better public policy, we need information. We need evidence that can actually provide us a guide route into which we can start working and moving forward to identify solutions. So what did we achieve through this process? If we look into the next slide.
first, this phrase is, again, I would like to give and provide a voice to those who were part of this effort. This is from someone, a personnel from the Integration Center, and it says the study helped us to empathize with the girls, not to stigmatize them. You know, here is an example of how we have reached and how we manage to generate awareness into these people, into these street level bureaucrats who are working directly with, yes, before, yeah, and directly with these young women. And instead of judging them, we are connecting with them. The second phrase, next one, let's see, there it is. The second one is from the private sector, from someone from the private sector. We did different spaces to disseminate this information, and it says the companies could make alliances with the civil society organizations to create jobs that include accompaniment for the young women in the professional and psychological topics and support for their transfer. Here we see an example of if we as Glasswing have the opportunity to work with different stakeholders, we can actually start building bridges. And that's, I think, one of the main things that we achieved through this study. You know, evidence help us build bridges with different stakeholders and identify opportunities. So here's another example of how we actually made, we were able to resonate with these stakeholders. And the third phrase comes again from someone from the Center for Social Integration, and it says, it's nice to know that you have managed to make a safe space. I would like to do it too. Here again, the awareness, but most importantly, and I think this is one of the things that we should also look forward to, is the fact that if we manage to connect with the street level bureaucrats, these people who are directly working with these young women, they can actually start making small changes, because if they internalize this recommendation and these suggestions, they can start by doing these small steps. You know, even before we start developing a public policy, approving and implementing, we can actually start making changes just by impacting through these key stakeholders who are directly working with these young women. So I think that's one of the things that we should also look as a finding and as a highlight of this process of dissemination and public policy influencing. And again, if the next slide, please. What did we get from implementing? I would like to phrase this into two main areas. The first, in terms of the dissemination phase, we actually managed to identify enabling conditions. Like I said, you know, we were able to build bridges of communication. We started to know a little bit more about different projects, initiatives from different stakeholders who can actually help provide these young women with opportunities. The second is the opportunity found here in this first phase is the fact that we can actually manage to leverage resources. Through the different spaces of dissemination, we found out that different organizations in private sector are actually interested in working towards solutions for these young women. They have resources or they have programs who actually match, you know, these findings and who can actually help, you know, implement different efforts. And also, we were able to start making this some sort of resonation, you know, through different stakeholders in the public sector, or in this case, the Center for Social Integration, because they were willing to implement some of the recommendations and suggestions coming from the study. So again, that's one of the main highlights from this effort. And in the second phase of policy dissemination, we were actually able to start managing commitment, you know, to follow up on some of these integration actions. For example, we were able to identify some organizations who are actually starting to provide labor opportunities for these young women who, like we saw in the findings, are not able to find a job because of their highest level of education. So here we have an opportunity through these organizations or private sector to provide a first opportunity for jobs. And also we identified that there are efforts from, for example, from universities who are providing scholarships. So again, we can actually manage to give
these young women an opportunity to go back to school, finish, their education, and then have more opportunities in the future. And finally, through this process, we were also able to identify recommendations on how we can improve the different programs that we are implementing. In this case, recommendations that can help us improve the effort of the Girls Group program and actually start moving forward to improve, the quality of life of these young women. And I will also like to close my presentation now with one phrase. If we go, that was part of what I was saying. Again, there. I think this phrase actually captures the essence of what we should look forward to. Is a phrase from Saida, 19 years old, and she says, "I would like to continue studying. My dream since I was little has been to study law, to be a lawyer because I love laws. I love things about law. I love everything that has to do with the country and with what oneself is worth." So I think that we should look at this phrase and we should consider the importance. There are many, many young women with huge dreams, with huge aspirations, and there's a possibility for us to start making changes, to provide these young women with the opportunities to thrive, to start establishing and fulfilling their future life projects. So with that, I'll leave you and thank you so much for the opportunity and space. Thanks a lot, Mari, for that very complete and interesting presentation. For me, as part of the communications team at Vidas Sitiadas, I had the chance to go through many of the interviews conducted by the Glasswing team. And I do want to remark that many of the stories of the young women in the Club de Niñas, in the Child's Club, express really complex and violent biographies. And I think that's why Glasswing's intention with this program is especially relevant and delicate also. Marco, would you like to go ahead with your presentation? Thank you very much. Thank you. Good afternoon. I would like to apologize because normally I don't like to read a presentation, but my command of English language is not very good. So I think it's safer if I read it. Sorry. I wish to thank Flaxo and the American University Center for Latin America and Latino Studies for organizing this important event to share experience and reflections on the strategies to empower young women in Latin America. The Girasoles project is developed as one more initiative of Panamor Foundation, which has 35 years of experience in the protection and promotion of the rights of children and adolescents. Its actions have always been guided by alternative models and strategies, through alliance with public and private institutions to give sustainability to the achievement of its programs by influencing the state, its institutions, and various public and private organizations. Therefore, the Girasoles project, since its inception, has been part of advocacy and collaboration process. It starts from the base of alliance already established with public institutions such as the Vice Ministry of Peace and the National Institute of Learning. But it generates new alliance and support since its inception. Throughout its different stages, the project has always maintained various efforts to identify and operationalize new partnerships initiatives while maintaining close coordination with those instances with which it already have some type of partnership of coordination and which have played a fundamental role in the planning and implementation of the project through its different stages. Next, please. Next one.
Specifically, from the design process of the project, the collaboration with the municipality of Desamparados, the Chamber of Commerce of Desamparados, and the National Institute of Statistics and Census was sought to establish an initial diagnosis of the main barriers and opportunities existing in the canton. Based on this information, it was possible to identify the socioeconomic conditions of the canton, as well as the attitudes, perceptions, expectations, and fears of potential employers, and the disposition and interest in public institutions for young women in conditions of vulnerability. Thanks to this detailed initial diagnosis, it was possible to fine-tune and specify the main guidelines and contents that oriented the development of the program. It's all right. At the beginning of the models, the infrastructure provided by the Vice Ministry of Peace in the La Capri Civic Center for Peace was of great importance, which allowed to welcome the participating girls. The participation became effective thanks to the close coordination with the Directorate of the Promotion of Peace and Citizen Coexistence, which had an initiative and permanent participation in the development of the models. These facilities allowed having a comfortable and spacious venue to gather the girls for the implementation of the different models and for other activities that arose, with the additional advantage of being relatively close to the residence of each of the girls. The participation of the National Learning Institute, INA, in planning the content of the models was also key. Next one. Okay. Through the development of the program, advocacy initiatives and coordination with various institutions and public and private organizations continued. All the coordination of the development of the activities was always supported by the La Capri Civic Center for Peace, but was also key the participation of the local system for the protection of children and adolescents in Desamparados, an organization that coordinates different public institutions and organizations in civil society. In the implementation of the different models offered to the participating girls, there was a collaboration through talks and workshops by the Costa Rican Social Security Fund, the Homeless Adolescent Pregnancy Table, and local systems protection of children and adolescents in Desamparados, who provided the girls with information of great importance for the development of the project's objective and for the strengthening of their self-knowledge and empowerment. An important key in the process was the direct collaboration of the National Learning Institute that supported the development of certified courses that facilitated the acquisition of special skills in the girls and that allowed them to enrich its curriculum. It is important to underline that the INA always had the necessary flexibility to adapt its programs to the particular condition of the girls and their environment, as well as to the objectives and goals of the project. The project completed its development with the implementation of an internship program that gave the girls the opportunity to put into practice the knowledge acquired in the models, as well as the opportunity to experience specific working conditions. Also, the internship served to improve the curriculum of the girls through a certified practice, breaking the traditional vicious circle that makes them not to be hired because they do not have experience, and they do not have experience because
they are not hired. The internship were made possible thanks to the selfless support of the municipality of Desamparados, the La Capri Civic Center for Peace, the National Children's Patronage, the Health Area of Desamparados, and the National Insurance Institute. On the other hand, during the implementation of the program, there were key alliances to address particular situations of the girls through professional help. Next one. Professional help, guidance and support, and direct intervention. Each of these special aids was made possible thanks to the support of the Child Care of Development Center, the Women's Office, the Mixed Institute for Social Assistance, the Costa Rica Social Security Fund, and the National Children's Patronage. Next. Once the process of models and internship was finished, the project has continued to implement important efforts to disseminate the methodology and its results, as well to establish alliances with, that allow the multiplication of the model so that more girls can access the program in different contexts. Specifically, it was possible to give continuity and reproduction of the model through the following initiatives. Proyecto de capacitación Sembrando Girasoles with the National Children Board that has allowed the model to be reproduced in different PANI centers in the region of Heredia, and that has planned the implementation of a new application for the beginning of 2023. The program is aimed at pregnant adolescents women. Second, the National Learning Institute has requested coordination to apply several of the models. In addition, the Advisory Department of Gender Equality and Equity agreed to carry out an exhaustive review to identify how alliance and vocational guidance spaces could be strengthened with the participation of young people, facilitating their insertion in the labor market. Third, the Universidad de Costa Rica has established an official link for the use of the methodology in the university communal work and in Pridena, it's a special program, so that the students apply some of the models in different parts of the country in their contribution to the program of Acción Social of the institution. And fourth, the Vice Ministry of Peace is developing now a program to apply the project in several civic centers for peace in different parts of the country. This is the clearest example of project sustainability, giving access to many young women in vulnerable conditions in different regions of the country. At the same time, new advocacy efforts have been made to manage other options and alliance and multiplication of the project. Yes, I think it's one by one there. At the same time, new advocacy efforts have been made to manage other options of alliance and multiplication to the project. Specifically, we are currently working with the National Children Patronage, the Costa Rican Social Security Fund, the University of Costa Rica, the Association of Entrepreneurs for Development, the Vital Voice Organization, the National Chamber of Commerce, and Parque La Libertad. All these initiatives seek possibilities for multiplying the project, as well as alliances that can provide support for its implementation through new content, new conditions and opportunities for infrastructure and logistics, new and better options for the implementation of internship, better employment opportunities, and more and better public policies aimed at young women in conditions of vulnerability. In the same way,
A special activity was carried out to disseminate the project, its methodology, and its scope, in which the following institutions and organizations participated, and it's an important list of ministries and NGOs and even the police participated in a meeting to share the results. Some important coordination initiatives have emerged from this disclosure process with a view to having different options for multiplication, support for the implementation, and impact on public policies. It is clear that the project would not have been able to develop without the support of so many institutions and organizations, and that a large part of its success rests precisely on content and guidance provided through the different advocacy and coordination initiatives. From its planning through its development and closure, the close collaboration with public and private partners has enriched and oriented the project in its different components and strategies. Furthermore, experience has clearly shown how it is possible through advocacy efforts to ensure the multiplication of the model in different parts of the country and in different contexts of vulnerability, discrimination, and violence, making effective support possible for many young women who suffer the direct effects of structures of inequality and gender gaps. In summary, advocacy efforts have generated positive effects in both directions, enabling direct benefits for the project and for participating institutions and organizations. The effects are reflected both in content and concrete strategies for the implementation of the project, as well as in its sustainability through multiplication initiatives that are making its application possible in different contexts and conditions. At the same time, advocacy has succeeded in facilitating change in the policies and strategies of several key institutions in the country and has sensitized civil society actors with significant weight in decision making or in the implementation of job opportunities. Thank you. Thanks a lot, Marco, for that presentation. I only want to emphasize that the Girasoles project, the Sunflowers project, tested for the first time within Vidas Sitiadas its adaptation to the marginal urban environment, right? This aspect seemed to us especially interesting when we were in the process of selecting proposals for this second edition of the initiative. The Panemor Foundation proposal to bring the program from rural areas to the urban context posed a very interesting challenge, I think, both politically and methodologically. I think that we're able now to take some Q&A from the audience, both present and virtual. Go ahead. I think we have first one there. Yeah, go ahead. Just we have an extra mic. No? Perfect. Thank you very much, Cole. Yeah, thank you so much for the presentation. So I would like to know from a foundation and from an NGO's perspective, in your experience, what kind of programming is more helpful for to avoid girls drop out or teen pregnancy? Thank you. It's a very difficult question. Well, but I think part of what we have been doing through these programs is actually provide these young women with information. I think information in terms of to avoid or prevent teenage pregnancy, information and how we empower young women to own their decisions and their bodies is key in order to prevent young women's pregnancies. So I think that's something that has been done through the programs. And we believe that that's something that we can still work. Probably, we can identify new ways and new opportunities to start getting through that goal, too. But
for us and our experience has been through providing these young women with information and tools for them to have as much information for them to have the power to own these decisions. And in terms of preventing, these young women to drop out of school, there are multiple factors. Actually, it's a very much more complex problem, because it doesn't only involve these young women and their interest in continuous study. That's one thing. How we as Glasswing have another program called School Communities. We implement this program in different public schools within the country, and we have different clubs through this program: Discovery Club, Glee Club, um, Debate Club. Each of these program is some sort of extracurricular activities that actually encourage these young women and boys to stay at school, to start, developing new experiences, new knowledge. Is also an opportunity to stay in connection with peers. And through these clubs too, we also work with teachers, because teachers are a key stakeholder in terms of school, because they are the one who are staying. Each year they receive a new group of kids and students. So it is very important for us not only to focus on these young students and how we can actually manage to stimulate their interest in studies and different activities, and how that can help them, to start developing their life project. And we also identify, some sort of connection depending on the club they sign on, because sometimes the debate club actually, if you ask some of these kids, some of these students, what do you want to do, in the future? Some of them, they want to be lawyers or public relationships. And if you go to the Discovery Club, you identify people who are more willing to study engineering. So it actually starts giving these young students, the idea of their future life projects. And as much as we also work with teachers, because we want to strengthen, the relationship, and how they can work with the young. Of course, we must realize that most public schools in El Salvador are facing different complexity problems due to the context. So if we also provide teachers with tools to improve their well-being, and also tools in how to interact with students, we consider that we are actually helping with these young students to stay at school. So that's one of the things that we have through our experience. Yes, the access to information is very important. So they can identify the barriers and difficulties that exist in their context, and the possibilities that they have to overcome this kind of problems, and try to make another plan of for her life. But we also found in the program that the support network that they form between the project was very, very important to support each other, but also to motivate each other to find new solutions and a new kind of life. And I think this is very, very important. This was one thing that we discovered from the first model, and we try to, across all the other models, give a space where they can work this network of support. It was very important. There's one more here, yes? Go ahead. Okay. Oh, I think you need the mic just for the Facebook Live. Thank you. So I would like to know if between the people in both projects, if between the girls that are taking those projects, if there is like, because we know that women empower women, no? So if there is like a linkage between them, because through their different stories that they can even them tell their own story to other girls
if there is like a network between them. And the second is for, like, this is for both of you, and the second is for Mario Roberto. How many women do you interview, ladies, girls? Thank you. Well, So- as I told, they form a very nice. Do you want to just collect some? Okay, that's So, right. Just Yeah. very quickly. I Please mean, do. I'm struck, some of the previous work of Flexo Costa Rica focused on the concept of social exclusion. And one of the things that it emphasized is the absence of the state. And when I think of these two cases, I think of two very different states, the Costa Rican state and the Salvadoran state. So I can grasp where the Costa Rican state is to catalyze some of these kinds of initiatives. But I'm interested in Mario Roberto's reflections on whether the state is actually present in some of the most urgently affected communities in El Salvador. Because one of the things that you talk about is being connected to the most micro place of the state. But I'm concerned about what happens when the state isn't there. So that's one question. The second question I have, which is, I guess, for both of you, and again, they're very different circumstances, Costa Rica and El Salvador. But the structure of the economy and the characteristics of employment are very, very different. And I'm interested in both of your experiences of what motivates private sector, that is potential employers, to opt to participate in this program. Because clearly there are some parts of Latin America where the private sector has decided to erase significant sectors of the population. And that's why their lives are so besieged. And so I'm interested in, what do you think accounts for the willingness in some circumstances of Latin American private sectors to engage proactively in these kinds of efforts? Yeah, we'll take one more because there are three very good questions now. Yeah. Oh, if there are any. Oh, go ahead. So you can continue, Marta. Thank you. Okay. Well, yes, there was a very nice network that they construct during the project, and they continue to meet. That's nice. They continue to meet, and they continue to support each other, facing the strategies that they are trying to develop. Some of them want to return to education. Some of them has found a job, and some of them are searching for a job. But the support that they found was very important. And we noticed that it was better than the support that they received from their homes. That was interesting. It's a surprise because we thought that the support of the home was the most important, especially during the pandemic, because other studies show us that the family, the close family, has been forced during the pandemic, but not in this case. We found that the support was not very good in the family. We try even to make a program with models of women that they can follow, and it doesn't work. But it works very well, this network of support. The role of the state. The Yes. role of the state. Well, in our case, it was very important in this second project. As you can see, we work together all the time with different institutions of the government, and we get a lot of benefits from this relation, and they get a lot of benefits, and they are now reproducing the project. That's very nice for us, because the program is working at this time in different
places of the country. But, well, as you said, Costa Rica has a very long tradition, an institutional tradition and institutional motivation to work. And also, Paniamor has decades of work with this institution. And since the beginning, we try to enjoy this work that has been doing for 35 years. So that helped a lot. With the private employers, it's different. We made a very good relation since the beginning with the Cámara de Comercio, Commerce Chamber in Desamparados, and we work very good with one guy that was the persons that work the relation with the community inside the Commerce Chamber. And we work very well, but he dies. He dies just a month before we start the pasantías. And it was very difficult to get again the collaboration of the employers. We try to identify from the beginning what were their attitudes and their expectations, and we found that they don't have a very good image of young women as workers. They think that they are not stable in their works, that they don't identify with the company that employ it. And so they have a barrier that we must work much more to try to improve the relation and try to change this kind of image of the women. Mario, do you want to? Yeah, okay. Let's see. I'll go in order. Regarding your question, how many girls did we interview? I forgot. I'm sorry. It was a small study. It was 19 girls. 7 they were intern and 12 were in some assisted liberty. Regarding your question about the link and girls empower girls, I think in this program, and one of the components I mentioned is the support groups. In these support groups, we actually managed to create safe spaces. In these spaces, we actually provide these young women to share their experience. It's actually an exchange of experiences, and it helps these young women not only to share, because in terms of emotional health, it helps a lot to share, what you're dealing with, but it also helps you because you can actually empathize, you can actually relate to other girls and their situations and see that you're not the only one who are dealing with. So it actually helps develop this support group of girls, this network, not only with the girls who are in this process, but sometimes, with the personnel from the institution who actually start, building relationships in terms of trust and how you can be helped and guided through this process. So I think that's something that we can actually say that works through this program is this development of safe spaces and support groups. Regarding your question of the presence of the state, actually, in this case, we had the support from the government. Today, we had an event where we signed an agreement with the government. There's a lot of interest in the program and how we can help young women. So I think we can say, that there has been support, and also, the support can be seen through the process the program that we implemented in this public institution, which is the Female Center for Social Integration. So I think there has been a presence. And regarding your question about what accounts and the willingness to engage from the private sector,
I believe that in this case, in what I saw through this dissemination strategy, and specifically, when we had this dissemination space with the private sector, is that nowadays private sector are very interested, even through their social responsibility programs, but they want to actually make impacts, even if it's small, but there has to be evidence, nowadays, private sector and different organizations and institutions, they want to measure, if we are going to help, if we are going to invest in a program, we want to know what worked and what didn't work. So what we could, identify is that nowadays private sector is willing to invest and to make a contribution to improve, the situation of not only young women but other social problems. I'm sorry, but there also has to be, evidence, on the side actually guiding us to see if this is actually working, if what we are putting in is actually contributing and making a change. So I guess the willingness come from the evidence we can actually present to see how we are investing this. Great, thank you, Mario. Can you remind me of your name? Yeah. Yes? Diana. Diana will like with them? And Nayana. All right, thank you. Yeah, great. Thank you. Sorry for the confusion. I think you will like, you especially like the web special dedicated to the Glassman project, which will be released very soon, because it specifically tells the story of two of these girls. Of course, we protected their names and identities and so on, but of two of these girls who start apart and they meet inside the center, right? And they, of course, build together solidarity relations, and helpful. Yeah, sorority. That's it. So this is really a reality present in this project, and also others. And just to complement the Eric's commentary, of course we can see I just want to point out that we can, of course, see the role of the state as present, absent, of course, but also when it's present, we have to also remind that sometimes it could be an active state, or at least not restraining the good projects and actions that come from civil society, and in some cases, like in Cali, it can be a repressive state, right? The presence can be a repressive state, like with the political crisis during 2019 and 2020, right? 2020 last year, and also 2019. So that's also very important for men. So I think that we should now conclude the panel with this. Thanks again very, very much to Eric and his wonderful team. It's been a precious occasion to collaborate together. And of course, thanks to all of you who are present here today and in the auditorium, and of course through the Facebook Live. We can surely continue the conversation afterwards if you want. We hope we see you again soon or another occasion. Good evening, and thanks a lot.